Bien, entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar a hablar de solicitación por corte. Y antes de empezar a hablar de solicitación por corte, me parece muy útil recordar un poquito cuál fue nuestra línea de pensamiento cuando encaramos el análisis de respuesta por solicitación axil, por solicitación de flexión y por torsión, particularmente en el caso de Coulomb, ¿no? Entonces, vamos al primer caso, solicitación axil. Una barra, como la que ven ahí, solicitada axialmente. Hacemos un corte en una determinada sección transversal, esto es lo que estoy queriendo representar acá, ¿sí? Pongo de manifiesto una sección, vista de costado, ¿sí? ¿Y qué habíamos propuesto respecto, o cuál era el punto de partida de nuestro análisis? ¿Qué fue lo primero que propusieron? ¿Una hipótesis de qué tipo? ¿Estática, cinemática? Tratemos de que sea lo más conversado posible esto. ¿Qué le pasaba a una sección plana perpendicular al eje? Y lo primero que Parecían dijimos es plana y que, paralela. claro, se movían planas y paralelas. Se movían planas y paralelas. ¿Y eso qué implicaba? ¿Cómo era la deformación en cada una de las fibras de esa sección? Constante. Siempre igual, ¿no? Entonces, si nosotros dibujábamos el diagrama de deformaciones correspondiente a esa hipótesis cinemática, lo que teníamos era eso. Una sección plana se movía paralela a sí misma. Eso implicaba que cada fibra se alargaba exactamente lo mismo, o sea que tenemos un diagrama de deformaciones específicas longitudinales epsilon uniforme. Después metíamos una hipótesis de comportamiento del material. Y esa hipótesis de comportamiento del material en general implicaba una linealidad mecánica. Y decíamos que sigma era igual a E por epsilon, ¿no? ¿Y eso en qué se traducía? ¿En un diagrama de tensiones de qué tipo? Constante También también. constante como epsilon. También constante como epsilon. Pero tengan presente que lo primero que propusimos fue que epsilon era constante. Y después dijimos cómo es sigma en función de epsilon, y entonces resulta que sigma también es constante. Eso es lo segundo que hacíamos. Y lo tercero que hacíamos, ¿qué era? Meter todo eso en dónde. Las ecuaciones de equilibrio, En una de ecuación de equivalencia. equilibrio o en una ecuación de equivalencia. Perfecto, sí, planteábamos el equilibrio entre solicitación resultante y tensiones. Y bueno, en este caso particular al final llegábamos a una expresión de tipo tensión igual al esfuerzo normal dividido el área. Eso tenía que ver con el hecho de que las tensiones eran constantes y salían afuera de la integral. Así que ahí teníamos el valor de tensión. Eso es lo que hicimos en solicitación axial. Planteábamos cómo se deformaba una sección, decíamos qué características tenía el material y entonces ahí tenemos las tensiones correspondientes y después planteamos el equilibrio. En flexión hicimos algo parecido, pero a ver, ¿qué va cambiando? ¿Cuál es la diferencia entre el caso anterior y este? El diagrama de deformación es lineal. El diagrama de formaciones era lineal. ¿Y eso de dónde venía? ¿Cómo le llamamos a esa hipótesis? Bernoulli y Navier. Hipótesis de Bernoulli-Navier. Entonces teníamos un diagrama de deformaciones de este tipo, porque la sección giraba alrededor de un eje neutro. Y después metíamos de vuelta la hipótesis de comportamiento lineal del material, y eso se traducía en un diagrama de tensiones otra vez lineal, proporcional a ese diagrama de deformaciones.
Y una vez que habíamos hecho eso, tercer lugar, ¿qué hacíamos? Metíamos eso en dónde. También en las ecuaciones de equivalencia. También en las ecuaciones de equivalencia, que en este caso particular, suponiendo que lo que estamos planteando es el eje vertical, en ese caso es z, teníamos sigma por z, diferencial área, todo eso integrado, y de acá, planteando que sigma era igual a e por epsilon, planteando que epsilon era lineal, o si quieren lo podíamos plantear como z por un ángulo de curvatura, bueno, terminábamos llegando a una expresión del tipo que sigma en función de z era igual al momento, dividido el momento de inercia respecto a ese eje, si quieren, y por la distancia z. Pero de ahí venía todo eso. De ahí llegábamos a las ecuaciones. Y por último, en torsión por Coulomb, ¿sí? Eso quise decir, ¿cuál era la hipótesis cinemática correspondiente? Ahora estoy haciendo un corte transversal, lo que estoy viendo es la sección transversal. Que las distorsiones variaban linealmente. Eran las distorsiones las que variaban linealmente, distorsión angular. Por lo tanto, lo que teníamos era un diagrama de distorsiones de este tipo. ¿Sí? Y después metíamos la hipótesis del material. ¿Y eso en qué se traducía? En un diagrama de tensiones tangenciales lineal. En ese caso, la hipótesis de comportamiento del material, ¿cuál es? ¿Cómo se relacionan tau y gamma? Tau es G por gamma. G por gamma, donde G era el módulo de elasticidad transversal que nos los dan como dato o dependía del módulo de elasticidad longitudinal E, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Bueno, y en el tercer paso, ¿qué metíamos? Igual que siempre. Ecuación de equivalencia, donde decíamos que la integral de tau por la distancia al eje diferencial área tenía que ser igual al momento torsor, y finalmente llegábamos a que esas tensiones tangenciales en función del radio eran iguales al momento torsor, dividido el momento de inercia polar por el radio de la coordenada que estemos analizando. ¿Está bien? Fíjense que es siempre lo mismo. Primer paso, una hipótesis cinemática referida a cómo se deforma una sección. Después, metíamos la ley de comportamiento del material. Hasta la última sección de la materia, esto va a ser siempre lineal, y entonces teníamos cómo era la distribución de tensiones en una sección. Y tercero, planteábamos el equilibrio o las ecuaciones de equivalencia y llegábamos a las fórmulas que finalmente fuimos definiendo en cada uno de esos temas. Esa fue siempre nuestra lógica de pensamiento. ¿Bien? Voy a aclarar que esto es torsión con teoría de Coulomb. Bueno, en corte eso se rompe. En corte, esta lógica de actuar, esta manera de actuar, esta manera de buscar las fórmulas, las expresiones se rompe porque no podemos hacer el primer paso. No podemos plantear una hipótesis de comportamiento, o no podemos plantear una suposición respecto a cómo son las deformaciones y por lo tanto las tensiones que origina el corte. No podemos hacer eso, así que no vamos a hacer esta misma lógica que hicimos acá. Lo que vamos a apoyarnos es en la idea de que el corte tiene una relación con una de las solicitaciones que vimos antes. Una relación diferencial con una de las solicitaciones que vimos antes. ¿Se recuerdan eso o no? Bueno. ¿Decís la de estabilidad 1 o la de recién?
No, en relación diferencial con una solicitación. Así que sí, estabilidad 1. La derivada del corte en Z es momento en I y la derivada del corte en I era el menos momento en Z, creo. La derivada del corte es el momento. No, al revés. Al revés. El corte es la derivada del momento. Después, si querés, le ponemos signo en función de cómo los definimos nosotros a esa relación. Pero esa es la lógica. Es decir, que la existencia de corte lo que implica ¿qué es? Implica cambio de momento. Si hay corte, quiere decir que el momento está cambiando. Si el corte es 0, el momento es constante. Por lo tanto, cuando hablamos de corte, también hablamos de flexión variable. Y no es un capricho hablar de flexión variable porque somos muy no sé, finos a la hora de elegir los términos, sino que tiene que ver con el hecho de que toda la teoría que vamos a ver a continuación se explica por cómo cambian las tensiones normales debidas a la flexión. ¿Sí? Como no podemos hacer la lógica de pensamiento, no podemos seguir la lógica de pensamiento que veníamos usando antes, donde primero planteamos cómo eran las deformaciones, en este caso debidas al corte, con las tensiones y después la ecuación de equivalencia, como no podemos hacer eso, nos apoyamos en la teoría de Bernoulli-Navier. Y básicamente la idea es la siguiente. Vamos a suponer que la estimación que hace Bernoulli-Navier de las tensiones normales es tan buena, que vamos a despejar las tensiones tangenciales por equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer y lo voy a reforzar a la idea en un rato. Pero esa va a ser nuestra línea de pensamiento. Entonces, vamos a plantearlo a través de un ejemplo muy sencillo. Y les pido que me interrumpan todas las veces que haga falta. Supongamos que tenemos una determinada viga, la planteo simplemente apoyada por comodidad. Nosotros en general definimos los ejes locales de esta forma, ¿no? Y entonces, planteamos primero su diagrama de corte. ¿Cómo va a ser el diagrama de corte correspondiente a este esquema de carga? P sobre 2 positivo de izquierda hasta la mitad y después P sobre 2 negativo. Bien. Los valores ahora. Sí, así que nos ponemos. Ahí va. ¿Y el diagrama de momento correspondiente? Lineal positivo con un máximo por L sobre 4 en el medio. Bien. Ahí va. Ahí podemos empezar a ver esa relación diferencial que tenemos, ¿no? O sea, el tramo izquierdo, el tramo de la izquierda, o ahí no dijimos quién es L, pero creo que es obvio. En el tramo de la izquierda, el corte es positivo, el momento crece a medida que avanzo en X. En el tramo de la derecha el corte es negativo y por lo tanto el momento decrece a medida que voy avanzando en X. Ahora vamos a igual de última definir bien por qué esa relación es positiva. Entonces supongamos que tomamos una sección que anda por acá. O más que una sección, lo que vamos a hacer es tomar un diferencial de longitud. Y lo voy a extraer y lo voy a manifestar su equilibrio de este lado haciendo un zoom a esa sección que acabo de cortar.
o ese tramito de barra diferencial que acabo de contar. ¿Sí? Lo que me llevé es un diferencial de x. Y vamos a analizar la cara de la izquierda, a la que vamos a decir que es la sección A, y vamos a analizar también la sección de la derecha, a la cual le vamos a decir que es la sección B. Entonces, ¿cómo es el corte en A y en B? Para este caso particular. Mismo. Es el mismo, ¿sí? Porque el diagrama de corte es constante, así que no hay cambio en el diferencial de x. Esto que voy a plantear ahora no cambia si lo hiciéramos más genérico, pero no importa. Para simplicidad de esta clase práctica donde repasamos estos temas, vamos a mantenerlo así. Entonces el corte es el mismo. Si yo planteo, esto para repasar un poco los signos, si yo planteo entonces un corte, como dijimos, positivo, porque es positivo donde yo estoy tomando esta sección. Un corte positivo en la sección A, ¿para qué lado lo tengo que dibujar? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba porque es cara negativa. Para arriba porque es cara negativa. Bien. Y en la sección B dijimos, vamos a tener el mismo valor, no va a cambiar, el corte es constante, no cambia un diferencial a otro. Es un corte positivo, estoy en la cara positiva, así que en ese caso lo tengo que dibujar hacia abajo. ¿Bien? Ahora veamos qué pasa con el momento. Supongamos que en la sección A tengo un determinado valor de momento, llamémoslo M. Y es positivo, entonces como es positivo, lo dibujo de esta manera. En la sección B voy a tener ese mismo valor de momento. No tendría que aumentar. Tendría que aumentar un poquito, ¿no? Entonces vamos a decir que en la sección B lo que tengo es un momento también positivo, perdón, vamos a volver al rojo para que quede consistente. También vamos a tener un momento positivo, pero con un valor levemente más grande, o sea, tendremos un momento más un diferencial de momento. Es decir, un diferencial de longitud después, el momento creció también una magnitud diferencial. ¿Hasta ahí estamos? Si no se entiende, frenemos acá, ¿eh? ¿Hasta acá estamos todos en sintonía? Sí, sí. Bien. Y entonces tomemos, por ejemplo, sumatoria de momentos respecto de A. Sumatoria de momentos respecto al punto A. ¿Y qué tengo? En A tengo menos M, ¿sí? Si los momentos positivos son salientes al plano de la pantalla, en A tengo menos M. Esa fuerza, ese corte, pasa por el punto A, obviamente no genera momento. En B tengo un momento positivo M más diferencial de M, y a su vez tengo un corte que es excéntrico respecto al punto A, así que lo que voy a tener es un valor de momento negativo Q diferencial de X. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Y todo eso tiene que estar en equilibrio, porque ese elemento diferencial que yo extraje de la viga tiene que estar en equilibrio. Este momento se va con este, y finalmente lo que tengo es que el diferencial de momento es igual al valor del corte por el diferencial de X, o si quieren, que el corte es igual a la derivada del momento. ¿Bien? En este caso, para esta definición de ejes locales, ¿sí? Si nosotros tenemos momento en I, la relación con el corte en el eje Z es positiva. Yo acá voy a trabajar todo con el caso plano, así que por ahí no hago mucha distinción entre momento en I, o momento en Z, o corte en I, corte en Z, porque está claro cuál es cada uno, ¿sí? Pero sepan que en este caso la relación es positiva porque lo que estoy planteando es la relación entre MI y QZ. Bueno, ¿hasta acá? ¿Alguna duda?
Si alguno está copiando y yo avanzo muy rápido, me frena. Bueno. ¿Qué tensiones origina el momento que está en la sección A? Si yo dibujo el diagrama de tensiones correspondientes a ese momento azul, ¿cómo va a ser? Constante, cuadrático, lineal, ¿cómo va a ser? Yo me quedo callado hasta la una. Lineal. Lineal, bien. Lineal. Las tensiones van a ser entrantes a la sección, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba. Bien. A la derecha, ese momento más diferencial de momento. ¿Cómo va, o qué tensiones va a producir en la sección? Lineal. Lineales también. Entrantes, ¿de qué lado van a ser? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y si en el diagrama azul la tensión máxima era sigma, en este diagrama rojo la tensión máxima va a ser sigma. No, va a ser más grande. Un poco más grande. Un poco más grande. Entonces, creo que estarían de acuerdo si digo que es sigma más un diferencial de sigma, ¿no? Si antes el momento también era momento más diferencial de momento, ahora lo que tendré es una tensión sigma más un diferencial de sigma. ¿Ahí estamos? Sí. Bien. Entonces supongamos que hacemos un corte, porque piensen que ahora lo que estoy planteando es el equilibrio de un diferencial de barra. Pero ahora voy a hacer un corte sobre este mismo corte. Voy a hacer un corte, supónganse, por acá. ¿Está bien? Así que lo que estoy planteando es lo siguiente. O si quieren, visto de frente, supónganse que la sección es rectangular, no tiene por qué serlo. Es más fácil de dibujar. Si yo tenía esta sección con ejes Z e Y, lo que estoy planteando es que hago un corte por acá. Bueno, y entonces ahora pongo de manifiesto esos diagramas de tensiones que ya tenía, los que ustedes me dijeron que teníamos.
Entonces, del lado izquierdo, tendrá algo así, del lado izquierdo superior, y del lado izquierdo inferior, algo así. Estos son esos diagramas de tensiones sigma que habíamos obtenido para el momento M, y para el momento M más diferencial de momento, o M más diferencial de M, tendremos algo parecido, pero con momentos levemente más grandes, habíamos dicho. ¿Bien? La que teníamos a la izquierda era la sección A, la que tenemos a la derecha es la sección B. Bueno, entonces, todo este diagrama de tensiones que tengo acá, ese diagrama de tensiones que está actuando sobre la sección A, pero arriba del corte nuevo que acabo de hacer. Cuando yo lo integre, y lo integro en esta sección que está acá, solo en este tramito, llamémoslo un área asterisco. ¿Bien? ¿Qué me va a dar? ¿Una qué? Fuerza. Una fuerza. Una fuerza, llamémosla FA. Entonces, FA, ¿quién va a ser? Va a ser la integral de ese diagrama de tensiones extendida al área. ¿Bien? Las tensiones debidas al momento M, ¿cómo las puedo escribir? En función de la distancia Z. Por Bernoulli a bien. Es momento dividido Perdón, Agustín, Inercia. una pregunta. Sí. ¿No sería diferencial ese diferencial área, sería diferencial área asterisco? Sí, en realidad área ya hizo una variable, ahora lo vamos a limitar solamente al área asterisco. Sí, está bien lo que dice. Bien, bien. Sí, sí, sí. Entonces, es momento dividido momento de inercia respecto a qué eje. Respecto al eje Ali. al I por la coordenada Z, todo eso, diferencial de área. El momento es constante, no depende del diferencial de área que esté considerando. El momento de inercia es constante, no depende del diferencial de área que esté considerando, así que salen afuera de la integral. Así que esto es momento dividido momento de inercia respecto al eje Y por la integral de Z diferencial de área. Si quieren, sí, extendida al área asterisco. Ahí aclaro lo que me pidió Valentín, que tiene razón. ¿Qué es esto que está acá? Momento estático. Es un momento estático. ¿De quién? Del área asterisco con respecto al eje Y. Efectivamente. Momento estático del área asterisco respecto al eje Y. Así que volvamos un poco. FA dijimos que es el momento respecto al momento de inercia referido al eje Y por el momento estático, que en general usábamos la letra S, ¿no? Entonces, momento estático respecto al eje Y del área asterisco. Eso es lo que estoy queriendo decir acá.
SI asterisco, lo que estoy diciendo es eso, es el momento estático del área asterisco respecto al eje Y. Así que la fuerza en el tramo superior de la sección A es esto que está acá. ¿Bien? Si ustedes conocen la ubicación del baricentro de ese área asterisco respecto al eje Y, llamémoslo ZG asterisco. ¿Cómo pueden calcular ese momento estático? Tenían que resolver la integral, digo. Sí. ¿Eh? Con Steiner. Se corta. No sé qué quisiste decir. Con Steiner. Steiner. Es área por distancia el momento estático. Momento estático. ¿Sí? El teorema de Steiner para momentos de inercia. El momento estático es área por distancia. De ahí obteníamos la ecuación para el baricentro general. ¿Sí? Así que no suele hacer falta que ustedes resuelvan esa integral así como está planteada, sino que si conocen el área de la sección que están analizando, que es el baricentro, respecto al eje sobre el cual lo están computando, ya está. Bien, eso es lo que pasa en el tramo o en la parte superior de la sección A. ¿Qué pasa en la parte superior de la sección B? Ese diagrama de tensiones sigma más diferencial de sigma, ¿qué va a generar cuando yo lo integre? Una fuerza más un diferencial de fuerza. Sí, llamémoslo al total fuerza en B. Y planteemos cuánto vale. No creo que haga falta que planteemos la integral, pero si quieren, digo, sale de lo mismo, ¿no? Sale a decir que es sigma diferencial de área extendido al área asterisco, pero obviamente de las tensiones que actúan sobre la cara B. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar momento más diferencial de momento respecto al momento de inercia referido al eje Y por el momento estático de A asterisco respecto al eje Y. Porque lo único que cambió entre la expresión correspondiente a la fuerza en A y a la fuerza en B es el hecho de que el momento ahora es un poquito más grande. Es momento más diferencial de momento. Y está bien, como ustedes plantearon, esto va a ser una fuerza más un diferencial de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién va a ser más grande, FA o FB? FB. FB. ¿Y cómo hago entonces para que este bloque esté en equilibrio? Si quieren, veamos cuánto más grande es FB. FB menos FA es igual, lo único que cambia es ese diferencial de momento respecto dividido el momento de inercia respecto al eje Y por el momento estático de la sección asterisco respecto al eje Y. Así que esto es un diferencial de fuerza, como bien habían dicho. ¿Cómo hago entonces, decíamos, para que este bloque esté en equilibrio? Tendría que aparecer ese diferencial del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ¿por qué va a aparecer del lado izquierdo si... O sea, si querés primero, ¿para qué lado tiene que actuar? Tiene que sumarse a FA, eso sí. Ahora, ¿puede aparecer del lado izquierdo? ¿Por qué va a aparecer del lado izquierdo? ¿Dónde podría aparecer? En el único lugar que podría aparecer es en esta otra cara que yo acabo de abrir, acá abajo. Que se cancelaría con un diferencial de fuerza igual y de sentido contrario actuando en la misma cara o en la otra cara de esa misma sección, de ese mismo corte.
¿Sí? ¿Lo ven? ¿Me creen? Para que eso esté en equilibrio tiene que haber ahí una fuerza. Esa fuerza, si yo no hago el corte, no se pone de manifiesto y finalmente la sección está en equilibrio. ¿Lo ven o no? Sí, sí. Sí. ¿Alguna duda? Porque este es el paso crítico. Bueno. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que lo que va a aparecer para satisfacer ese equilibrio es un diferencial de fuerza que es igual a ese diferencial de momento, a ese cambio de momento en un diferencial de X, dividido el momento de inercia respecto al eje Y, por el momento estático de esa sección A asterisco donde yo hice el corte, respecto al eje Y. Voy a tratar de hacer un esquema 3D para tratar de que quede claro. Si esto los confunde más, lo abandono. Pero lo que estábamos analizando recién, ese bloque superior, visto en 3D, sería algo así. Actuando en la cara B, yo tenía esa fuerza B. Actuando en la cara A, actuando sobre la cara A, tenía esa fuerza FA, y entonces en el único lugar donde puede aparecer una fuerza que me compense esa diferencia es acá abajo. Lo que estoy analizando acá entonces es un elemento, un pequeño cachito de barra diferencial de X en un determinado ancho de sección transversal, llamémoslo B. Bueno, ese diferencial de fuerza, ¿cómo se va a distribuir en esa cara inferior? ¿Como tensiones de qué tipo? Tangenciales. Como tensiones tangenciales contenidas en esa cara inferior. Entonces vamos a decir que ese diferencial de fuerza total va a ser la integral de esas tensiones tangenciales a lo ancho del elemento diferencial multiplicado por diferencial de X. ¿Sí? De esa manera tendré un diferencial de fuerza. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quise decir? Y todo eso tiene que ser igual a ese diferencial de momento respecto al momento de inercia referido al eje Y por el momento estático, no nos olvidemos, de una determinada sección donde hice el corte respecto al eje Y. Hasta acá, la única hipótesis que hay es Bernoulli bien. O sea, lo único que estamos planteando es que se cumple todo lo que vimos para solicitación por flexión. Entonces, hasta acá no agregué ninguna hipótesis. Así que la pregunta es, ¿está claro hasta acá? Particularmente esta expresión que está, esta parte de la expresión, ¿se entiende? Sí, por mí sí.
Bueno, acá es donde entonces vamos a agregar una hipótesis adicional. Y lo que vamos a suponer es que esa distribución de tensiones tangenciales en el ancho es constante. Es decir, que las tensiones tangenciales tau están está mal escrito, uniformemente distribuidas en el ancho B. ¿Y eso qué implica? Que ese diferencial de fuerza, que originalmente era la integral de esas tensiones tangenciales en el ancho, multiplicado por diferencial de X, ahora tau puede salir afuera de la integral si está uniformemente distribuida a lo largo del ancho B. Entonces esto es directamente tau por la integral de B, diferencial de X, o sea que es directamente tau por el ancho, diferencial de X. ¿Sí? Este es un paso adicional a la armonía bien, que no teníamos antes. Lo acabamos de agregar. ¿Sí? Una pregunta, Agustín. Bien. ¿Por qué cuando haces el diferencial de fuerza integrás en el ancho y no en dx a En ese? dx, en dx también pasa que dx es el diferencial ya de por sí. En cambio, B no es un diferencial. Ah, ok, está bien. B es el ancho total. Lo que estoy diciendo es que la integral a lo largo de ese ancho total, eso, ¿sí?, me da una fuerza por unidad de longitud, que cuando la multiplico por un diferencial, lo que me da es un diferencial de fuerza. Claro, claro. Ahí está, gracias. Acuérdate que acá sigue habiendo diferencial. Esto sigue siendo un diferencial de fuerza. Para que eso sea una fuerza, ahora sí yo después también tendría que integrarlo a lo largo. Claro, claro, ahí está, por eso. Bien. Hecha la aclaración, entonces, ¿a qué llegamos? Dijimos que tau por B por diferencial de X, entonces, era igual al diferencial de momento dividido el momento de inercia por el momento estático respecto al eje Y de esa sección A asterisco que habíamos considerado. O si quieren, de otra manera, tau por B, que es una fuerza por unidad de longitud, es igual a la derivada del momento respecto de X, fíjense que lo que estoy pasando es diferencial de X del otro lado, derivada del momento respecto de X, por S asterisco Y dividido Y sub I. ¿Esto quién es? El corte. El corte. Así que finalmente a lo que llego es que tau por B, esa fuerza por unidad de longitud, es el corte por el momento estático de esa sección respecto al eje Y, no de la sección entera, de la sección en la que estoy analizando la fuerza horizontal, dividido Y sub I. Esto se llama flujo de corte y es una fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Eso es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, si a mí me interesa la tensión tau, ¿qué tengo que hacer?
paso B dividiendo. Y esas tensiones horizontales contenidas en la cara inferior de ese corte que yo hice van a ser el corte por el momento estático de la sección analizada respecto al eje Y, dividido el momento de inercia respecto al eje Y, dividido el ancho de la sección. Y a esto se lo conoce como tensión de resbalamiento. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿y a mí esto qué me importa? Porque lo que yo estoy queriendo saber es cuáles son las tensiones tangenciales contenidas en el plano de la sección debido al esfuerzo de corte. Y dimos 1000 vueltas para llegar a una tensión que es tangencial, pero que tiene la misma dirección que las tensiones normales. ¿Cómo seguimos? ¿Cuáles dijiste que eran las tensiones que necesitábamos saber? Y las que yo quiero saber son las tensiones contenidas en el plano de la sección que genera el corte. En el plano de la sección, por ejemplo, la que llamé A o la que llamé B. O sea, las que son paralelas al esfuerzo de corte. Puede ser con Koji o nada que ver. Efectivamente, sí, señor. A eso íbamos. Entonces, las que acabamos de obtener son tensiones de este tipo. Que en la cara superior del corte que me quedó del lado de abajo van a ser al revés. ¿Sí? Hasta ahí, eso es lo que llegamos. Dijimos que se distribuyen uniformemente en el ancho, lo cual es una hipótesis adicional a la que originalmente trajimos de la teoría de flexión. ¿Sí? Esas son las que calculamos recién. Ahora, por Cauchy, ¿qué tiene que pasar en la cara que a mí me interesa? Del lado de abajo, si quieren, analicemos esta parte. Es más fácil de dibujar. ¿Qué tensiones voy a encontrar por Cauchy? ¿En la cara de abajo o para abajo? Digo. Para abajo. Y en la cara de arriba, También. también para abajo. No sé si se entiende tanto este último dibujo, pero que sí. Pero en el fondo lo que veo es que lo que tengo son tensiones contenidas en el plano de la sección que siguen la dirección del esfuerzo de corte, lo cual tiene sentido. ¿Sí? Esas son las tensiones que yo estaba buscando. Así que en el fondo, lo que nosotros hacemos es, para conocer las tensiones tangenciales a una determinada altura de sección transversal, lo que yo tengo que hacer es un corte en el otro sentido, calcular cuáles son las tensiones de resbalamiento correspondientes, las que equilibran la diferencia de tensiones normales por la variación de flexión. Y por Cauchy decir que esas son iguales a las que yo estaba buscando, que eran las contenidas en la cara de la sección. Acá lo hicimos solo para un cortecito. Ahora vamos a ver cómo pueden esas evolucionar en distintos casos. Pero hasta acá, ¿me siguieron?
Sí. Repasemos un poco lo que hicimos porque no tiene nada que ver a lo que veníamos trabajando en la materia. Antes planteábamos cómo se deformaba, porque el material era lineal, entonces sabíamos cómo eran las tensiones, y después poníamos todo eso en la ecuación de equilibrio y teníamos las expresiones para relacionar tensiones con esfuerzos. Acá no pudimos hacer eso porque no podemos plantear cómo se deforma. Si hiciéramos alguna hipótesis significativa no nos va a dar lo que queremos, no nos va a dar algo que es incongruente, así que no va por ese lado. Pero ¿qué decimos? Che, Bernoulli explica muy bien lo que le pasa a las tensiones normales por fricción. Explica muy bien. Entonces, ya que acá lo que estamos teniendo es una variación de la fricción debido al corte, usemos conceptos de equilibrio para obtener las tensiones tangenciales debidas a ese corte. Entonces, en el fondo lo que obtuvimos son tensiones de resbalamiento, ¿sí? Tensiones que son tangenciales, pero tienen la misma dirección que las tensiones normales debidas al momento. Por equilibrio las despejamos, y por Cauchy sacamos las tangenciales contenidas en el plano de la sección de interés. ¿Esa línea de pensamiento quedó clara? No está mal si no se entiende, pero... ¿Eso quedó claro? Sí, sí. Bueno, entonces acá hicimos un solo cortecito, pero veamos qué pasa si analizamos cómo en una determinada sección transversal esas tensiones de corte van cambiando. Entonces lo que vamos a hacer es analizar una sección rectangular. Siempre es lo más fácil. Y recordemos la fórmula a la que llegamos, que es la fórmula, yo no lo nombré, pero de Jurafsky. Yo nunca me acuerdo bien cómo se escribe, pero es Jurafsky, ¿sí? Que es la que nos dice cómo van evolucionando esas tensiones en función del cortecito que nosotros hagamos. Hemos llegado a la conclusión de que tau era el valor del corte, que es constante, por el momento estático de la sección analizada, dividido el momento de inercia de la sección total respecto al eje Y, dividido el ancho B en ese cortecito que estemos haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es analizar una sección rectangular. Y la pregunta es, ¿cómo esas tensiones tangenciales contenidas en el plano de la sección varían a medida que yo me voy moviendo en el eje Z? En el eje Y no me van a variar, suponiendo que el corte que estoy analizando es este, un corte en Z. En el eje Y no me van a variar porque habíamos agregado como hipótesis a las de Bernoulli-Navier que las tensiones tangenciales se distribuían uniformemente en el ancho. ¿Sí? Así que solo van a cambiar en Z. Y por eso lo que vamos a plantear es un esquema de este tipo donde las vamos a dibujar sobre este eje, a las tensiones tangenciales. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es cuánto vale la tensión tangencial tau cuando lo que yo analizo es una sección por acá. O analizo cuánto valen las tensiones tangenciales en esas fibras superiores. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es venir a esta fórmula. Y es importante acá tener en cuenta qué elementos son independientes, o constantes, o que no dependen de la sección que yo esté analizando, o de la fibra que yo esté analizando. El corte es siempre el mismo, es dato, es el corte en esa sección. Habitualmente vamos a analizar la más solicitada. El momento de inercia es el momento de inercia de toda la sección referida al eje Y. Así que no depende de la fibra que yo esté analizando.
En este caso particular, como la sección es rectangular, el ancho también es constante. Así que, ¿cuál es el único parámetro que va a ir variando en función de la fibra que yo esté evaluando, en la fibra en la que yo esté evaluando la tensión tangencial? El S. El momento estático. Bien, entonces, cuando yo les pregunto, ¿cuánto vale la tensión tau en las fibras superiores de la sección? Cero. ¿Por qué? Y porque esa área asterisco que habíamos definido es cero. Efectivamente, sí. Lo que voy a hacer es un corte tan delgado, o sea, cero, que eso tiene área cero. La distancia al baricentro va a ser h sobre 2, ¿sí? Si esto es, vamos a ponerle nombre. Si esto es h y esto es b, cuando yo analice un corte por acá, el área total de ese corte, como es una línea, tiene área cero. Así que el momento estático ahí va a ser cero. Y por lo tanto la tensión va a ser cero. ¿Qué pasa cuando yo analice esta otra sección, o sea, la fibra inferior? Ahí, ¿cuál va a ser la sección que voy a analizar? Alguien iba a decir algo. No digo que es lo mismo, o sea, no tenés área. No tenés área. Y si yo te digo al revés, bueno, pará, por eso porque vos estás mirando la parte de abajo. Y si mirás la parte de arriba, Es lo mismo porque la distancia entre el Z asterisco y el eje Y va a ser cero, digamos, porque está en el efectivamente, centro. porque si yo analizo el momento estático de toda el área respecto al baricentro, por definición, me tiene que dar cero. Porque coinciden justamente la ubicación del baricentro de toda esa área con el eje Y sobre el cual estoy midiendo el momento estático. Así que eso que tal vez no me lo habían planteado antes, che, me da lo mismo si miro la sección de arriba del corte o la sección de abajo. Sí, tiene que dar lo mismo, por supuesto, es independiente de cómo yo elijo calcularlo. Y particularmente en la fibra superior y la fibra inferior, me tiene que dar cero. Lo cual a su vez tiene sentido. Supónganse que analizamos, hago de vuelta ese esquema 3D de la sección. Y no estoy haciendo ningún corte acá, sino que simplemente pongo de manifiesto toda la sección que está sometida a un determinado valor de corte Q. Y para que quede claro que la estoy graficando entera, estoy tomando H y B. ¿Sí? ¿Cómo son las tensiones tangenciales, o cómo debieran ser las tensiones tangenciales en la cara superior de la viga? Es decir, en esta cara. Las que están contenidas en esa cara, ¿sí? Las que serían paralelas al eje X, perdón. ¿Cómo debieran ser? Es una cara libre. Entonces, ¿puedo tener tensiones ahí? No, no No. sé. No, Si no hay ninguna carga en una cara libre, la tensión tiene que ser cero. Entonces, si la que es paralela al eje X tiene que ser cero, cuando por Cauchy yo mire cómo es la que tiene dirección Z, ¿cuánto me tiene que dar? Cero también. Cero también. Así que ese es un punto muy valioso de la teoría de Juraski porque me da algo consistente con resultados consistentes con la situación de carga que tienen las fibras superiores e inferiores. Bien, así que voy a arrancar en cero y voy a terminar en cero, pero posiblemente tenga que haber tensiones distintas de cero en algún punto. ¿Dónde creen que va a ser el punto de tensión más grande? Y en el medio. En el del medio. ¿Pero por qué en el del medio?
No porque arranco en 0 y termino en 0 y por lo tanto tengo que en algún lado ser máximo y el medio suena razonable. Pero ¿por qué en el del medio? ¿Quién es el que va a ser más grande? Y yo estoy pensando que el área esa que habíamos definido, en ese caso va a ser la más grande de todas. Claro, o sea, lo que va a pasar es esto. Ahora vas a analizar el momento estático de esa área roja respecto al eje Y. ¿Sí? Y ese es el valor más grande que puede tomar ese momento estático, porque si yo le empiezo a agregar área de abajo, el baricentro se me va a empezar a acercar al eje Y. O es parte de área que suma de forma negativa. Recuérdense, con signo contrario, recuerden que en el momento estático, como no está todo elevado al cuadrado, sí importa si estoy de un lado del eje o del otro. Así que el valor más grande del momento estático que puedo tener es cuando todo el área que estoy considerando está del mismo lado del eje. Por lo tanto, eso me va a dar la evolución o el valor más alto de momento estático, el valor más alto de área multiplicado por distancia. Vamos a ver entonces cuánto vale esa tensión máxima. Esa tensión máxima dijimos que es Q, que es fijo, por el momento estático, si quieren, para analizarlo de media sección, eso es lo que estoy queriendo decir ahí, de media sección respecto del eje Y, dividido el momento de inercia respecto al eje Y, dividido B. Así que vamos, díganme quién es cada uno. ¿Quién es? Bueno, Q es Q. ¿Quién es el momento de inercia respecto al eje Y? B por H cubo sobre 2. B por H cubo sobre 12. B es B. ¿Y quién es el momento estático que estoy calculando? B B sobre por 2 H por sobre H 2. sobre 2. A ver, B por H sobre 2 por H sobre 4. H sobre 4. ¿Sí? Porque el baricentro, vamos a dibujarlo en rojo, el baricentro de esa sección está en H sobre 4. Así que si hacemos los correspondientes despeje, finalmente vamos a llegar a que el valor de tensión máximo es 3 medios de Q dividido B por H. Así que lo que vamos a tener es un valor que anda por acá. Por decir algo, supónganse 3 medios de Q por B por H. Bueno, ¿y qué tipo de función voy a tener acá? ¿Cómo uno de esos 3 puntos que acabo de calcular? Es decir, esa función tau, esa distribución de tau en función de la coordenada z, va a ser una función constante, lineal, cuadrática, cúbica, logarítmica. El tema es que cuando te mueves en Z también te va cambiando el área. Claro. Si quieren, quédense con esta expresión que obtuvimos para el tau máximo. Y acuérdense, todo esto que está acá, ¿cambia? No. No, eso es siempre lo mismo. El único que cambia es esto que está acá. En particular, ¿B cambia? No. No, B es siempre lo mismo. Así que lo único que cambia es esto que está acá. Es decir, en función de la altura h a la que yo en la que yo esté calculando la tensión, lo que tendré es una evolución de qué tipo. Cuadrática. Cuadrática. ¿Sí? Cuadrática.
porque cambia el área y cambia la ubicación del baricentro. La ubicación del baricentro se mueve linealmente con la altura de sección transversal que yo esté considerando, y el área también, porque B es fijo. Entonces, si quieren, pueden pensarlo. Área cambia linealmente a medida que yo muevo la sección de las fibras de interés. Y coordenada del baricentro de esa área también es función lineal de la altura que yo esté considerando, por lo tanto, el producto de las dos es cuadrático. Y eso tiene sentido porque finalmente voy a llegar a una evolución de este. Ese es el diagrama de tensiones tangenciales, que tal vez así no queda muy claro, así que ahora voy a hacer otro esquema más para ver si lo entendemos mejor. Lo que estamos queriendo decir es, las tensiones tangenciales contenidas en el plano de la sección, ¿sí?, se distribuyen uniformemente en el ancho y varían cuadráticamente en función de la altura de la que yo esté analizando. Entonces, en la fibra superior e inferior, las tensiones tangenciales, ¿cuánto varían? ¿Cuánto varían? ¿Puedes repetir, Agustín, que pasó un bondi y no escuché nada? Estamos diciendo, vamos a dibujar ahora sobre el plano de la sección, esto nunca lo vamos a hacer, pero lo hago ahora para ver si se entiende este otro esquema que acabo de plantear acá, que tal vez es la primera vez que lo ven, entonces no tienen por qué entenderlo. ¿Cómo varían las tensiones tangenciales, ¿sí?, fibra a fibra en una sección transversal? Entonces nosotros habíamos dicho que a lo ancho la distribución es uniforme. Era la hipótesis que usó Jurafsky para poder mandar a B dividiendo de este lado. A lo ancho se distribuye uniformemente. Ahora, a lo alto van variando. Van variando desde un valor que en la fibra superior e inferior vale ¿cuánto? La tensión tangencial. 0, hasta que alcanzan un valor máximo en el centro del plano. Entonces, eso querría decir algo así. En la fibra superior e inferior, la tensión tangencial vale 0. La sección que más grandes son es acá, en coincidencia con el eje neutro. Y después se van achicando y son cada vez más chiquitas. Al punto tal que cuando llego a la fibra superior o llego a la fibra inferior, ya son 0 otra vez. Esa es la distribución de tensiones tangenciales que me da Jurafsky cuando analizamos la respuesta de una sección a un esfuerzo de corte de este tipo. ¿Lo ven? ¿Se queda claro por qué eso que estoy dibujando acá abajo es equivalente a esto otro? Como las secciones tangenciales son uniformes en el ancho, yo solo grafico de manera, o sea, afuera del plano de la sección, cómo varían en altura. Y la dirección que tienen, yo ya sé que es la misma, en este caso, que la del corte. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No. No. Bueno. Esto vale para la sección rectangular. Entonces, antes de dar el pie a un ejercicio, vamos a hacer un caso un poquito más complejo, a ver si terminamos de asentar esta idea de cómo estas tensiones van apareciendo en una sección producto del corte o producto de un cambio en los momentos flexores. Entonces vamos a salir de la sección rectangular y vamos a hacer otro ejemplo.
que es el de la sección T. Suponiendo que esa sección T tiene un esfuerzo de corte en Z de ese tipo. ¿Sí? Entonces, supongamos que el baricentro de esa sección T anda por acá. Y como siempre, trabajo con ejes Z, Y, como los que ven ahí. Bien, ese esfuerzo de corte, lo que hace es que si yo analizo a la sección, ese esfuerzo de corte positivo si quieren, lo que hace es que cuando yo analizo a la sección un diferencial de X para atrás y un diferencial de X para adelante, lo que tengo es valores de momento diferentes. ¿No? Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Sí? Les pido que por cada frase que digan me digan si está bien o no, porque en un momento vamos a dar un salto y hay algo que no se va a entender. ¿Hasta ahí estamos? Sí, yo sí. Bien. Entonces lo que podemos pensar es que hay un desbalance de tensiones, producto de ese diferencial de momento. Es decir, la única diferencia que hay entre una sección y otra es ese diferencial de momento. Y ese diferencial de momento para un corte positivo es positivo, ¿sí? Por la relación diferencial que existe. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diagrama de tensiones originaría sobre esta sección un diferencial de momento positivo? Es una pregunta de flexión, no una pregunta de corte. Un diferencial de momento positivo. ¿Qué diagrama de tensiones normales generaría? Un diferencial de momento positivo en el eje Y. ¿Qué diagrama de tensiones normales generaría? Un diagrama lineal. Un diagrama lineal que tiene tensiones positivas, ¿en dónde? Abajo. Abajo. Bien. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? ¿Dónde creen ustedes que va a estar el valor de tensión tangencial máxima? ¿Qué sección analizarían? Si quieren, piensen en la sección rectangular anterior. ¿Dónde estaba el valor de tensión tangencial máxima? En el En medio. el eje neutro. Sí, en el medio era antes, porque el eje neutro era justo, o sea, el eje neutro caía en el medio, pero la respuesta es en el eje neutro. En el eje neutro. Entonces, ¿me permiten que la primera sección que analicemos sea la del eje neutro? Y vamos a hacer un corte 1-1 por acá. ¿Qué quiere decir ese corte? A ver si se entiende.
Bueno, ¿se entiende lo que quise hacer? Haciendo un corte en esa sección 1-1. La resultante de ese diagrama de tensiones normales debidas al momento en I. En la parte de arriba, ¿cómo van a ser? ¿Entrantes a la sección que estoy viendo o salientes? Es decir, cuando yo todo este diagrama de tensiones lo integre en la parte que quedó arriba del corte 1-1. ¿Qué voy a tener? ¿Una fuerza que es hacia adentro de la sección o hacia afuera? Un diferencial de fuerza que es hacia adentro de la sección o hacia afuera. Hacia adentro. Hacia Hacia adentro. adentro de la sección. Bien. Y cuando analice la parte de abajo, Para afuera. para afuera. ¿Y quién me va a tener que compensar? ¿Quién va a poner en equilibrio ese diferencial de fuerza que aparece en la parte de arriba o en la parte de abajo? Una tensión tangencial. La integral de esas tensiones tangenciales en el ancho. O sea que va a aparecer acá entonces, en la sección de abajo, me tiene que aparecer un diferencial de fuerza en ese sentido, y en la cara inferior de la sección que me quedó arriba me tiene que aparecer un diferencial de fuerza en ese otro sentido. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Sí. Por Cauchy, en la cara de la sección, ¿qué flujo de tensiones tengo que tener? Recuerden, el flujo era tau por el ancho. Entonces, ¿qué flujo de tensiones tengo que ver en la cara de la sección? ¿Va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? La que está contenida en la cara de la sección. Hacia abajo. Hacia abajo, no importa obviamente cuál analice, me tiene que dar lo mismo, por Cauchy me tiene que dar esto. ¿No? Entonces, esto para saber la dirección, para saber el sentido. Y yo sé que parece una estupidez, pero déjenme hacer un corte más y ya no va a ser tan claro. Después, si quieren calcular el valor de esa tensión tangencial, y bueno, lo que tienen que hacer, de la tensión tangencial que tiene esa dirección, lo que tienen que hacer es tomar el momento estático de toda esta sección referido al corte 1-1, perdón, al eje I, y calcular el valor numérico. Lo vamos a hacer en el primer ejercicio que hagamos en un ratito. ¿Sí? Ese es en el corte 1-1. Es decir, que lo que yo tengo en el alma, o en el parante vertical, si quieren, de ese perfil, es un flujo de tensiones que va así. Ahora, ¿cómo van a ser las tensiones en las alas? Las tensiones que origina el corte. ¿Cómo creen que van a ser? Obviamente las contenidas en el plano de la sección. ¿Van a ser verticales como el esfuerzo de corte? El tema es que como tenés cara libre, no tendrás nada que lo equilibrio, ¿no? O sea, digo, arriba del ala y, o sea, la parte de la T. Acá, sí. Acá arriba, acá, por ejemplo, van a tener que ser 0, ¿no? Y en la cara de abajo supongo que decís lo mismo. Las verticales. ¿Eso querías decir? Sí, pero está, o sea, además de eso estaba pensando en como en lo que sobresale de la T. Ahí tampoco tendrías nada para equilibrar. Acá. Ahí Claro, es, o sea, en esa cara abajo. la cara de abajo. Bueno, pero vamos a ver qué pasa si hago otro corte. Y vamos a hacer un corte 2-2. Y lo voy a hacer por acá. ¿Sí? Y hagamos ese mismo esquema que acabo de hacer, pero para ese corte 2-2. A ver si me sale, ya esta altura es muy largo, como haya salido el otro.
Ahí está. ¿Se entiende lo que quise hacer? Bueno, este que estamos dibujando ahora es el corte 2,2. Analicemos el cuadradito que nos quedó afuera, ¿sí? El cuadradito que nos quedó separado. La resultante de las tensiones normales debidas a ese diferencial de momento en I. ¿Cómo tienen que ser? ¿Entrantes al cuadradito o salientes? Entrantes. Entrantes, ¿sí? ¿Todos lo ven? ¿Todos lo ven eso? Sí. ¿Cómo pongo en equilibrio a ese cuadradito? A ese cachito de ala. Y con un diferencial de fuerza ahí en el plano de la sección. ¿En qué sección? O sea, la del costado. En la del costado. Es decir, algo por acá, ¿no? Sí. Y por Cauchy, en la cara de la sección, ¿qué flujo de tensiones de corte tengo? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, tengo esto. Es decir, que las tensiones, además de tener esas tensiones verticales, que son paralelas si quieren a la dirección del corte y por lo tanto eran de esperar, en el alma, en las alas, lo que tengo es un flujo de corte en este sitio. Y si hubiera hecho el corte sobre el ala del costado, hubiera llegado a algo muy parecido, pero lo hubiera tenido que compensar con una fuerza que me hubiera traducido en un flujo de tensiones de corte en este sentido. ¿Lo ven? Ese es el flujo de tensiones de corte, o sea, el tau por B, la dirección que tiene el tau por B en las distintas partes de una sección T cuando tiene un corte en Z. Así que el corte en Z también genera tensiones tangenciales horizontales o paralelas al eje Y. ¿Lo ven? Muy loco, muy flashero. Sí, yo eso lo veo, pero tengo una pregunta. Si hiciéramos otro corte paralelo al eje Z, pero no que sea no sobre un ala. O sea, si cortaras el eje Z. ¿Decís? No, si cortara el eje Y paralelo al eje Z, pero que esté todavía sobre la parte vertical de la T. Claro, por eso, si hicieras un corte coincidente con el eje Z, ¿me decís? Sí, pero no justo en el medio. Bueno, está bien. Por acá. Sí. Bueno. Si hicieras ese corte, es un par de problemas. Por empezar, estás dividiendo todo, ya no se te va a cumplir la hipótesis de que las tensiones son uniformemente distribuidas en ese espesor que estés analizando. No va a tener mucho sentido porque te vas a ver alejado ya de la hipótesis inicial de Jurafsky. Y en particular, si hicieras el corte justo en coincidencia con el eje Z, la integral, o sea, el diferencial de fuerza total te va a dar 0 en particular, porque vas a estar integrando tensiones negativas del lado de arriba con tensiones positivas del lado de abajo y se van a sumar. Si no estoy diciendo una pavada, creo que te va a dar 0 en particular, si tomás la del medio. O sea, justo el eje Z. Pero ahí ya nos desviamos de nuestras hipótesis. Ese tipo de secciones nosotros no la analizamos. Incluso vas a ver en un rato que cuando nosotros dibujamos diagramas de tensiones, lo que hacemos es analizar cómo evolucionan las tensiones de acá hasta acá. Y de acá
hasta acá. Y de acá hasta acá. No nos metemos adentro de cortes de ese estilo, porque ahí la teoría o sea, la hipótesis que planteamos inicialmente se nos rompe. No tiene ningún sentido, no es consistente, no se distribuyen así las tensiones, no son uniformes en el espesor, no sucede. Y además, en particular, ponele que no fueran, serían muy, muy chicas o mucho más chicas porque estarías dividiendo por un espesor enorme. Ahí te cambia abruptamente el espesor y tendrías un salto muy grande. ¿Entendés? Son varias las razones por las cuales no lo hacemos. Ok, perfecto. Entonces tenemos, por un lado, no se cumple la teoría. Y por otro lado, si se cumpliese, o sea, si yo calculo la tensión justo acá, tengo que dividir por el espesor del ala, perdón. Si lo hiciera justo acá, a ese mismo valor de momento estático, tendría que dividirlo por toda la altura del perfil. Es decir, que pasé, ponele, como te diga, de 5 milímetros a 200. Ya está, no tiene sentido, es mucho más chico. Pero igual, no es que no lo hacemos por eso, no lo hacemos porque no se cumple. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, te puedo hacer una consulta, Agustín. Diego. O sea, la línea neutra sale de la ecuación de QZ igual a diferencial de momento dividido diferencial X, ¿no? O sea, Sí, la línea neutra es la línea neutra por fricción. claro. Entonces, cuando, o sea, calculamos el momento estático respecto a esa línea neutra, que sería el eje Y en Y por el diferencial de momento. Si fuese el corte en Y, fuese al revés, le quedaría la línea neutra en el eje Z Sí. y ahí te cambia el cálculo del momento estático, ¿no? Sí, sí. Si vos analizás Ok. corte, sí, si vos analizás corte en Z, vos tenés que tomar, ¿sí?, momento de inercia respecto al eje Y y momento estático de la sección que estés analizando respecto del eje Y. Y si vos analizás corte en Y, tenés que tomar momentos de inercia y momento estático respecto al eje Z. Sí, sí, o sea, en realidad por el diferencial de momento que es lo que te marca la línea neutra, y es respecto a esa línea neutra. Efectivamente, claro, porque vos, claro, el razonamiento es ese. Vos Ok. tenés corte, pero ese corte en realidad lo que genera, siempre hay que tenerlo presente, es una flexión variable. De ahí el nombre del trabajo práctico, siempre lo vemos como flexión variable. Entonces, lo que vos estás analizando son equilibrios de tensiones producidas por un determinado sentido de momento. Entonces, la elección de los momentos de inercia, momentos estáticos, es referida al momento en realidad. Si te ayuda como ayuda a memoria eso, mejor. Si te ayuda como regla mnemotécnica, que si es corte en Z, voy con todo lo que es de I, si voy con corte en I, todo lo que es con Z, está bien también. Pero Sí, o sea, la razón es me esa. ayuda a ver el diferencial de momento que te generaría como ese diferencial de tensiones, que te das cuenta dónde está comprimida, traccionada y ahí sale Sí, todo. ese es el eje neutro del diferencial de momento que produce ese corte. Exacto. Bueno, sí, buenísimo. Buenísimo. Está bueno que lo hayas mencionado, así lo reforzamos.